Saludos, amantes de la historia. Los primeros años de vida independiente en México se caracterizaron por una importante inestabilidad política que llevó a cambiar frecuentemente de rumbo al país, lo que se tradujo en una elevada cantidad de presidentes en pocos años. En los siguientes minutos conoceremos algunas curiosidades de estas figuras que en ocasiones gobernaron incluso por pocos días. Acompáñenme a conocer 5 curiosidades sobre los presidentes de México en el siglo XIX. Unas reglas distintas. Aunque en la actualidad el mandato presidencial es de una duración de 6 años sin posibilidad a la reelección, lo cierto es que no siempre fue así. Tras consumarse la independencia y terminar con el primer imperio de Iturbide, la Constitución de 1824 decretó el tiempo y la forma en que el presidente de México debía durar y acceder al cargo. En ella se establecía que el presidente debía gobernar por un periodo de 4 años sin posibilidad de reelección inmediata, lo que significaba que si alguien deseaba reelegirse, debía esperar al menos un periodo presidencial para poder postularse nuevamente. Además de estas reglamentaciones, la forma de elección del presidente también era distinta. A diferencia de las elecciones actuales, en aquella época la elección se hacía a partir de los congresos estatales. Cada uno debía elegir un candidato por mayoría absoluta, de modo que cada estado contaba con un voto. Al final, el candidato con mayor número de votos estatales obtenía el cargo. La forma de elegir al presidente y su duración en el cargo cambiarían con los nuevos proyectos de ley que se implementaron a lo largo del siglo XIX, variando constantemente hasta la Constitución de 1917. El presidente afortunado. Guadalupe Victoria pasó a la historia como el primer presidente de México, y aunque en el tiempo que gobernó el país existía una importante inestabilidad política, los adversarios políticos de Victoria confiaban en poder cambiar el rumbo del gobierno ganando las siguientes elecciones. De modo que el primer presidente de México pudo completar su periodo de gobierno sin demasiada oposición, y aunque esto debiera ser la norma, lo cierto es que en las décadas siguientes casi ningún presidente pudo completar su periodo, dado que eran depuestos por la oposición política. Un gobierno de militares. La guerra de independencia y los frecuentes conflictos que vivió el país durante el siglo XIX hicieron que los militares ascendieran a los principales escalafones del poder, de modo que la amplia mayoría de los presidentes que tuvo México durante ese siglo fueron militares. Los políticos civiles generalmente alcanzaban la más alta magistratura como sustitutos del presidente en turno, y no solían durar más de unos pocos meses. Solamente Valentín Gómez Farías alcanzaría un protagonismo importante durante las ocasiones en que ejerció de presidente interino de Antonio López de Santana. Además de Gómez Farías, otros 2 políticos civiles que alcanzarían la presidencia serían Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. Aunque ambos llegarían inicialmente como presidentes sustitutos, los 2 alcanzarían el cargo posteriormente mediante elecciones. Sin embargo, más allá de estos ejemplos, lo común fue que los militares fuesen quienes ostentaran el cargo, en parte gracias a su capacidad de derrocar al presidente en turno si no les agradaba. Gobiernos desiguales. Como ya mencioné, la inestabilidad política de la época hizo que el periodo de gobierno de cada presidente fuese bastante desigual. De hecho, en ocasiones existió más de un presidente en funciones al mismo tiempo. De modo que mientras hubo presidentes que permanecieron en el poder por décadas como Porfirio Díaz, existieron otros cuyo gobierno solo duró unos meses, ya fuese porque eran depuestos o porque fungieron como sustitutos de los mandatarios electos. Esta desproporción de gobiernos se puede observar más a partir del tiempo de gobierno de 3 presidentes: Antonio López de Santana, Benito Juárez y Porfirio Díaz. Santana alcanzó la presidencia en al menos 6 ocasiones, aunque existe debate sobre si gobernó realmente en 11 ocasiones. Lo cierto es que entre todas sus administraciones juntas, no pasó de los 6 años de gobierno. Por otro lado, Benito Juárez ocupó la presidencia del país entre los años de 1858 a 1874, mientras que Porfirio Díaz lo hizo directa o indirectamente desde 1876 hasta 1911. Y aunque este último gobernó en parte del siglo XX, entre los 3 presidentes reúnen un total de 57 años, dejando cerca de 4 décadas para el resto de presidentes. Presidente de México, una profesión de riesgo. Aunque se pudiera pensar que alcanzar la máxima posición política del país era tener la vida resuelta, lo cierto es que colocaba al líder en turno en una posición bastante vulnerable, pues debía afrontar con las dificultades económicas y administrativas del país, así como calmar a la oposición política mientras se trataba de quedar bien con los favorables al gobierno.
Todo ello sin mencionar las constantes revueltas campesinas, intentos de invasión extranjera y rebeliones militares que amenazaban a cada administración. Si alguno de los peligros anteriores tenía éxito y derrocaba al presidente, lo cual ocurría frecuentemente, era muy probable que como castigo fuese enviado al exilio, o bien que el mandatario derrocado optara voluntariamente por esta vía como una forma de proteger su vida. Es así como figuras como Anastasio Bustamante, Valentín Gómez Farías, Antonio López de Santana, Miguel Miramón o Porfirio Díaz terminaron en el exilio tras ser obligados a dejar el poder. Por otra parte, existieron casos menos afortunados como el de Vicente Guerrero o el propio Miramón tras el Segundo Imperio, quienes terminaron frente a un pelotón de fusilamiento, ya fuese para acabar con la amenaza que suponía la persona en sí, o bien como castigo por acciones anteriores. Por cierto, los riesgos de dirigir al país no solo se aplicaron para los presidentes, también los 2 emperadores que tuvo México terminaron en el paredón de fusilamiento, lo que confirma el riesgo que poseía llegar a la posición política más elevada del país. Si te gustó el video, te invito a que me apoyes con tu like y un comentario, o compartiendo este video para que llegue a más personas. También te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para conocer nuevas curiosidades de la historia, tanto de México como del mundo. ¡Hasta luego!